Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Para el presidente López Obrador no hay casualidades. Una mano puso a los policías federales en la calle para protestar porque no han recibido su finiquito el mismo día en el que Evo Morales llegó a México. Los policías federales se enfrentaron con los capitalinos en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México y solamente aceptaron levantar el bloqueo cuando les prometieron recibir pronto su liquidación. Veamos el contexto. 1.200 elementos de la Policía Federal que se negaron a incorporarse a la Guardia Nacional se manifestaron este martes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en demanda de su finiquito. El pasado 31 de mayo, ante el inicio de operaciones de la Guardia Nacional, inició el proceso de liquidación de la Policía Federal. Quienes quisieran y cumplieran los requisitos podrían integrarse a la Guardia Nacional. El cambio generó inconformidades, manifestaciones y bloqueos de los policías federales que desde entonces han realizado plantones y toma de instalaciones, principalmente en su sede ubicada en la alcaldía Iztapalapa. En julio, la Secretaría de Seguridad Pública informó que ningún policía federal sería despedido y se descartó indemnizar a quienes no aceptaran alguna de las 10 opciones de reubicación que les ofrecieron. El 30 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que podrían quedar adscritos al Servicio de Protección Federal en caso de no querer incorporarse a la Guardia Nacional, conservando su antigüedad, prestaciones y salario. El Servicio de Protección Federal brinda servicios de custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a instituciones públicas que lo soliciten. Los manifestantes rechazaron esa opción y exigieron que se agilice la entrega de sus liquidaciones. 700 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trataron de impedir el bloqueo, lo que desató un enfrentamiento. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que las protestas habían sido una provocación ante la presencia de Evo Morales en el país. Reiteró que nadie será despedido y que los elementos serán liquidados conforme a ley. Punto y contrapunto. Bueno, segundo punto a discutir esta noche. Quería Laura Reina, el presidente López Obrador, dijo, pues no hay casualidades, hay una mano que movió todo esto. Al presidente Evo Morales, por cierto, lo sacaron del aeropuerto de la Ciudad de México en helicóptero, precisamente para que no pasara y no viera o no tuviera un incidente con estos enfrentamientos. ¿Cómo ves tú el tema? Es un problema, en efecto, de estos finiquitos que no han tenido los policías porque no quieren entrar a la Guardia Nacional. Es un problema en donde la Secretaría de Gobernación está demostrando que no tiene capacidad para mediar, o sí, es un problema que tenía que ver con la presencia de Evo Morales. Yo creo que no tiene nada que ver con Evo Morales. O sea, estamos hablando de un tema de derechos laborales para servidores públicos, ¿no? El 123B constitucional es muy claro en ese sentido, en el cual una persona que fue militar o policía federal tiene acceso a un finiquito, no se les quiere pagar. A nadie en este país se le puede obligar a trabajar en un lugar donde no quiere estar. Ellos están pidiendo su finiquito y el gobierno federal no se los quiere pagar. Nadie ha dicho que no quieren. No, de hecho... O sea, se ha atrasado el pago, pero no se ha dicho que no quieren. Ellos han dicho que no... Hoy se reiteró que... Bueno, no, ayer se reiteró que sí se les iba a pagar. Se les ofreció que se fueran a otra institución a trabajar en lo que reciben su finiquito y lo que dicen es, no, yo quiero mi finiquito, es un derecho laboral. Sí, pero ¿no? nadie ha dicho entonces, que no se les quiere pagar. No, sí. De hecho, no se les ha pagado. Creo que esa es una manera muy clara de no querer pagarles. Y segundo tema muy relevante es a quién ellos, por ejemplo, en este mecanismo con la CNDH, a quién ellos van a recurrir entonces para expresar esta violación a sus derechos laborales, ¿no? Por un lado. Pero a mí más que nada me preocupa el que esté el presidente confundiendo dos temas muy relevantes, sobre todo ante la ausencia de una estrategia nacional de seguridad pública, otra vez, ¿no? Policías federales que dicen, no me quiero ir a la Guardia Nacional, los obligan a trabajar en otro lado. Y estas personas quieren su derecho laboral, no se les quiere cumplir, tienen derecho a huelga y se les reprime. Sara. Bueno, sí, digo, estas semanas me ha tocado estar en varias oficinas, en el Senado, en la Cámara de Diputados, donde cierran las instalaciones. Y creo Cámara que de ahora Diputados está cerrada. todos los días están cerrando estos edificios. Y cuando hemos platicado con algunos nos dicen, es que no hay un protocolo, entonces como ya no están los granaderos, pues es por eso que es muy fácil cerrarlo. Y literal con 30 personas puedes cerrar con las entradas. Y creo que sí tenemos que encontrar la manera. Aquí en estos videos vimos que el protocolo, y la jefa de gobierno lo platicó, el protocolo para la atención de bloqueos de vialidades primarias, ella dijo que sí funcionó este protocolo. Yo cuestionaría si realmente funcionó, porque yo no vi a la autoridad realmente llegando a poder disminuir, sino que vimos como una escalación de esta situación. Y creo que como Estado tenemos, y como legisladores, las y los legisladores y todos los que
están en esos edificios tienen que encontrar una manera de poder trabajar bajo estas condiciones con todas las manifestaciones que están ocurriendo cotidianamente, ¿no? Hay muchos al día. Entonces, es de pensar, no está funcionando, están cerrando esto, están cerrando el aeropuerto, entonces, en realidad, son pequeños grupos, aunque en este caso 1,200 policías federales creo que son bastantes, y sí es preocupante, porque como dice Laura, sí creo que es algo laboral, también creo que probablemente sí es algo político, porque siempre hay, pero tenemos que pensar cómo vamos a generar que esto ya no suceda, de que realmente pueden cerrar oficinas y literal las personas que trabajan ahí no pueden salir o entrar, y está impidiendo el trabajo legislativo. Para mí también una pregunta que tuve viendo las noticias ayer era, ¿dónde está Durazo en estas negociaciones? Porque él... Sí, como que solo hace videos durante las crisis en un búnker, así como para responder leyendo. La Secretaría Con mala iluminación. Pero realmente no lo estamos viendo en estos espacios, y sí creo que es un lugar fundamental donde él tendría que dar la cara y no solamente su subsecretario Ricardo Mejía, quien es el que llegó a negociar. También sí me preocupa cómo se está convirtiendo esta relación Estado-sociedad. Sí. Siento que no estamos yendo en un buen lugar, sino que se está empeorando, polarizando más. Y el diálogo no es lo que está fluyendo. Más bien estamos en un choque constante, y a mí me preocupa mucho como ciudad y como ciudadana que no estamos llegando a un momento donde realmente podemos tener estas conversaciones. Claro. A ver, Lecona, el tema de si Evo Morales o no, creo que lo podemos dar por descontado. El presidente López Obrador dijo que era por eso. Tú no lo ves así, pero Sara mencionó el tema de la Ciudad de México y los protocolos que hay para vías, para bloqueos en vías primarias. Entonces, son las autoridades de la Ciudad de México, son las autoridades de la Secretaría de Gobernación. Ricardo Peralta, que en alguna ocasión el subsecretario fue allí al aeropuerto también a hablar con ellos. El subsecretario Ricardo Mejía, que también decías. ¿Quién está negociando tan mal con ellos? Pues es que creo que es muy difícil reponer algo que de origen es una ruptura total, que viene de una denostación y una intención de extinguir la corporación. A ver, si echamos el reloj unos meses atrás, cuando explotó el conflicto de la Policía Federal o con la Policía Federal, fue precisamente porque ya estaban empezando a desaparecerla, a terminar el proceso de desaparición, para dar paso a la Guardia Nacional militar. Entonces, en el proceso de la Guardia Nacional se cuidó muchísimo la transferencia de policías navales y policías militares. A ellos sí, todo el respeto de sus derechos adquiridos, de sus rangos, de sus prestaciones. Y en el caso de la Policía Federal, totalmente lo contrario. El mismo proceso de transferencia o para pasar de la Policía Federal a la Guardia Nacional fue discriminatorio, como muchos de ellos, quienes sí querían estar ahí, denunciaron. No podían ser parte de la Guardia Nacional si tenían un tatuaje, vaya. Entonces, aunado a que este grupo de policías, en su mayoría, no quieren ser parte de la Guardia Nacional y están esperando el famoso finiquito, y han pasado tantos meses y no se les ha dado, pues cobra relevancia recordar qué originó todo esto, cómo el cambio del modelo de seguridad ya en una forma más grotesca, más evidente, también causó molestia en quienes sí se consideran policías civiles, que no querían ser militares y que nadie los puede obligar, como bien dice Laura. Y nada más déjame contestar algo que decía Sara, porque sí salió el secretario de Seguridad Pública a decir lo peor que pudo decir, que era una provocación. Alfonso Durazo Montaño. Sí, mejor ni ningunearlo, porque tiene una responsabilidad hay que cumplir, y el sujeto está en tiempo extra desde que le mintió a la nación en el operativo de Culiacán, en el fallido operativo de Culiacán. Entonces, es una combinación de todo esto, de todas estas inconformidades, desde el presidente denostando, reduciendo, disminuyendo, no entendiendo el papel de la Policía Federal para darle paso a su Guardia Nacional militar, desde el irrespeto o la falta de respeto a sus derechos laborales, una falta de respeto histórica, porque siempre han estado las policías, lamentablemente, por el artículo 123 constitucional, al margen de las prestaciones que deberían de tener como servidores públicos. ¿Cómo lo ves tú? A ver, son tiempos muy complicados para el diálogo, hay que encontrar como algunos matices, y yo aquí sí veo un matiz importante.
No sé, no tengo ningún elemento para afirmar lo que afirmó el presidente de que hay mano negra en el asunto del momento específico y el lugar específico en donde se fueron a manifestar. Por cierto, yo también antier dije mano negra, luego me disculpé, es una Sí. declaración discriminatoria. Entonces hay que tratar de no usarla, digo, nada más hay que tener claridad. En donde sí creo que hay una planeación, es en el momento y en el lugar en donde se está haciendo, porque por supuesto era público que iba a aterrizar el avión donde venía Evo Morales en ese momento. Y yo pienso no como un asunto de conspiración, sino como un manifestante. A ver, escúchame, yo te escuché, porfa. Yo pienso como manifestante, que me he manifestado en muchas ocasiones, y si quiero llamar la atención, por supuesto voy a ir a donde están los reflectores. ¿Y dónde estaban los reflectores en ese momento? En el aeropuerto, porque iba a llegar Evo Morales. Entonces le ya está dando la razón al presidente. solo, nada más para llamar la atención, porque hay una demanda, legítima o no, no me toca a mí juzgar la demanda de un sector, que es un sector de la Policía Federal, que pide que se le dé su finiquito, que está en su derecho, pues se pensaron que era una buena idea ir y manifestarse allá afuera. Hasta ahí. Sí tiene que ver, yo creo, es mi hipótesis personal, tiene que ver con que iba a llegar Evo y por eso se manifestaron ahí, aunque es la segunda vez que se manifiestan. Sí, afuera han del usado ese aeropuerto. lugar como un espacio de protesta. Es para poder... Ahora bien, en el asunto su reclamo es legítimo, todo trabajador tiene derecho a un finiquito. Se les había ofrecido en las mesas de negociación previamente la posibilidad de que quienes no quisieran estar en la Guardia Nacional o bien quienes, porque también eso se olvida de repente, hubo policías federales que quisieron ser parte de la Guardia Nacional y no pasaron los controles de confianza. Entonces, todos esos sectores que no pasaron o que no quisieron, que pudieran hacer otras tareas de seguridad pública, no quieren, este sector manifestante no quiere, entonces se les tiene que dar su finiquito. Pero si no pasa, Ahora bien, no. Ahora bien, ¿De dónde estás sacando eso? Responde. Sí, la negociación va en torno al finiquito. Puras mentiras de Ya televisión, se dijo ¿no? que se les va a dar, ya se les dijo que sí se va a cumplir. Yo creo que ¿Cuándo? no se les debe postergar porque efectivamente pues, las cosas, o sea, es muy complicado para una familia poder sobrevivir si no se les Sí, está claro. dando, si no se les están respetando los derechos laborales a quienes trabajan. Ahora, otro dato que me parece muy trascendente. La policía de la Ciudad de México, que iba con escudos y tal, no fueron los únicos que aventaron gas lacrimógeno. No son ciudadanos simples los que se fueron a manifestar ayer al aeropuerto, son policías. Y esos policías que saben golpear, que saben usar la fuerza y que tienen acceso a cosas como los gases lacrimógenos, también estaban, se le tiene que dar un trato diferente. Y justo por a eso una no habría que darle su manifestación distinta. finiquito. Por eso vimos estas escenas ayer, ¿no? Un poco por lo que decía Sara del conflicto que hubo ahí Sí. al momento de disuadir en las calles. Ok. Entonces, es un tema complicado, creo que se les tienen que respetar los derechos laborales y si decidieron no participar en la Guardia Nacional y ya no hay otra opción para ellos, que se les liquide conforme a derecho. Último comentario, Laura. No creo que sea un asunto complicado. O sea, son personas que ya no quieren trabajar en un lugar y entonces se les tiene que pagar. Pero el problema es que no son cualquier persona. Y entonces, ¿a qué los está orillando la Secretaría de Seguridad Pública a estas personas con toda esta expertise si no tienen un empleo? ¿Dónde van a ser contratadas estas personas? Es un tema delicado, muy delicado, y que la ligereza con la que el presidente de la República lo dejó, digo, es un tema incluso, como decía en un inicio, de derechos humanos, que lo van a presentar ante el laborales, ¿no? CNDH. O sea, ¿quién le va a dar seguimiento a un tema tan importante para el país? Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a retomarlo seguramente la semana que entra si vuelve a ocurrir otra protesta. Nueva pausa. Alcaldes, alcaldesas que protestaron ante Palacio Nacional obtuvieron más recursos presupuestales para seguridad, migrantes e incluso pueblos mágicos. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.